Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso física denominado Conversiones de área. Para iniciar vamos a leer la siguiente definición que nos dice: la unidad fundamental para medir superficies es el metro cuadrado. Es importante tener en cuenta eso, que la unidad fundamental es el metro cuadrado y las superficies están relacionadas con el área. ¿Qué es la superficie de un cuadrado que tiene un metro de lado? Otras unidades mayores y menores son kilómetro cuadrado, que lo representamos con la K mayúscula M elevado a la 2, hectómetro cuadrado, que lo representamos con H mayúscula M elevado a la 2, decámetro cuadrado, que se representa con la D mayúscula M elevado a la 2, metro cuadrado, que lo representamos con la letra M minúscula elevado a la 2, decímetro cuadrado, que lo representamos con la D minúscula M elevado a la 2, centímetro cuadrado, que lo representamos con la C minúscula M elevado a la 2, y milímetro cuadrado, que lo representamos con MM elevado a la 2. Es muy importante que tengan muy presente la diferencia entre decámetro y decímetro cuadrado. Decámetro cuadrado es con D mayúscula, decímetro cuadrado con D minúscula. Ahora vamos a ver las equivalencias. Un kilómetro cuadrado es igual a tener 1.000.000 de metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado es igual a tener 10.000 metros cuadrados. Un decámetro cuadrado es igual a tener 100 metros cuadrados. Y recuerden que la unidad fundamental son los metros cuadrados. Ahora, un decímetro cuadrado es igual a 0,01 metros cuadrados. Un centímetro cuadrado es igual a tener 0,0001 metros cuadrados, y un milímetro cuadrado es igual a tener 0,000001 metros cuadrados. Para terminar la definición nos dice lo siguiente: observamos que desde los submúltiplos, recuerden que los submúltiplos son aquellas medidas que son menores que el metro cuadrado, que están en la parte inferior, hasta los múltiplos, que son aquellas unidades que son mayores que el metro cuadrado, en la parte superior. Cada unidad vale 100 más que la anterior. Si quieres pasar de una unidad a otra, tenemos que multiplicar o dividir por la unidad seguida de tantos pares de ceros como lugares haya entre ellas. Para entender un poco mejor esto, vamos a hacer a continuación algunos ejemplos. Pero primero vamos a hacer la escalera con las unidades de medida del área, empezando con kilómetros al cuadrado, hectómetros al cuadrado, decámetros al cuadrado, metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado y milímetros al cuadrado, teniendo en cuenta que si vamos a pasar de una magnitud grande a una magnitud más pequeña, debemos multiplicar por las potencias de 100, y si es al contrario, que vamos a pasar de una magnitud pequeña a una magnitud grande, debemos dividir por las potencias de 100. ¿Cuáles son esas potencias de 100? 100 elevado a la 1 nos daría 100. 100 elevado a la 2 nos daría 10.000. 100 elevado a la 3 nos daría 1.000.000. 100 elevado a la 4 nos daría 100 millones. 100 elevado a la 5 nos daría 10.000 millones. Y 100 elevado a la 6 nos daría 1 billón. Si nos damos cuenta o vemos el patrón de las potencias de 100, el exponente nos dice cuántos pares de ceros debemos ubicar. Por ejemplo, 100 elevado a la 3 significa que debemos poner 3 pares de ceros, por eso nos ubicamos 6
ceros. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con los ejemplos. El primer ejemplo que nos dan es 6 kilómetros al cuadrado, debemos pasarlo a metros al cuadrado. Sabemos que debemos tomar la unidad que nos dan, que es 6 kilómetros al cuadrado. Lo segundo es determinar si vamos a multiplicar o dividir. En este caso vamos a multiplicar porque pasamos de una magnitud grande a una magnitud más pequeña. Entonces multiplicamos. Ahora debemos mirar por cuánto multiplicamos. Para ello miramos cuántos espacios nos movimos. Entonces sería un espacio, dos espacios, tres espacios. Eso sería 100 elevado a la 3, que eso sería 1.000.000. Y debemos multiplicar por 1.000.000. Y si hacemos 6 por 1.000.000, eso nos daría 6 millones. Es decir, 6 kilómetros al cuadrado es igual a tener 6 millones de metros al cuadrado. ¡Excelente! Pasamos ahora al segundo ejemplo que nos dice 12 hectómetros al cuadrado, debemos pasarlo a milímetros al cuadrado. Tomamos la unidad que nos dan, que es 12 hectómetros al cuadrado, miramos si multiplicamos o dividimos. En este caso vamos a multiplicar porque pasamos de una magnitud grande a una magnitud más pequeña. Entonces multiplicamos. Ahora miramos la cantidad de espacios que nos movimos para saber por cuánto multiplicamos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería 100 elevado a la 5, que sería 10.000 millones. Entonces multiplicamos 12 hectómetros al cuadrado por 10.000 millones. Entonces multiplicamos 12 por 10.000 millones, eso nos daría 120.000 millones. Es decir, 12 hectómetros al cuadrado es igual a tener 120.000 millones de milímetros al cuadrado. Ahora vamos para el tercer ejemplo que nos dice 17 decímetros al cuadrado, pasarlo a centímetros al cuadrado. Tomamos la unidad que nos dan, que es 17 decímetros al cuadrado. En este caso también debemos multiplicar porque pasamos de una magnitud grande a una más pequeña. Y miramos cuántos espacios nos movimos. En este caso nos movimos un solo espacio, es decir, 100 elevado a la 1, que nos daría 100. Entonces multiplicamos por 100. 17 por 100, eso nos daría 1700, es decir, 17 decímetros al cuadrado es igual a tener 1700 centímetros al cuadrado. Ahora vamos a ver ejemplos donde debemos dividir. Y el primer ejemplo con división es el siguiente: 22 decámetros al cuadrado, debemos pasarlo a kilómetros al cuadrado. Tomamos la unidad de medida, que es 22 decámetros al cuadrado. En este caso debemos dividir porque pasamos de una magnitud pequeña a una más grande. Entonces dividimos, contamos los espacios. 1, 2 sería 100 elevado a la 2, es decir que debemos dividir por 10.000. Entonces dividimos por 10.000, entonces tomamos 22, lo dividimos en 10.000, eso nos daría 0,0022. Es decir, 22 decámetros al cuadrado es igual a tener 0,0022 kilómetros al cuadrado. Vamos a hacer el siguiente ejemplo que nos dicen 252 milímetros al cuadrado, lo pasamos a kilómetros al cuadrado. En este caso también vamos a dividir porque pasamos de una magnitud pequeña a una más grande. Tomamos el 252 milímetros al cuadrado, ya sabemos que debemos dividir, contamos los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces debemos dividir por 1.000.000.000. Si hacemos 252 dividido en 1.000.000.000, eso nos daría 0,000000000252. Es decir, 252 milímetros al cuadrado es igual a tener
0,00000000252 kilómetros al cuadrado. Y el último ejemplo que vamos a hacer es 320 centímetros al cuadrado, lo vamos a pasar a hectómetros al cuadrado. Tomamos la medida o la unidad que nos dan, 320 centímetros al cuadrado, y en este caso también vamos a dividir porque pasamos de una magnitud pequeña a una más grande, entonces dividimos. ¿Por cuánto vamos a dividir? Contamos los espacios, 1, 2, 3, 4, es decir, por 100 elevado a la 4, que en este caso serían 100 millones. Entonces dividimos en 100 millones, hacemos la división, eso nos daría 0,000032. Entonces esto quiere decir que 320 centímetros al cuadrado es igual a tener 0,000032 hectómetros al cuadrado. Excelente, ahora es tu turno de que pongas en práctica lo aprendido en este video. Para eso te dejamos los siguientes ejercicios que nos dicen: realizar las conversiones o las siguientes conversiones de unidades de área, y nos dan 340 centímetros al cuadrado, pasarlo a decámetros al cuadrado, 290 milímetros al cuadrado, pasarlo a hectómetros al cuadrado, 60 decámetros al cuadrado, pasarlo a kilómetros al cuadrado, 19 decímetros al cuadrado, pasarlo a centímetros al cuadrado, 14 hectómetros al cuadrado, pasarlo a milímetros al cuadrado, y 8 kilómetros al cuadrado, pasarlo a metros al cuadrado. Pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para que estés atento de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.